Hola, mi nombre es Salomé Giraldo y soy de segundo semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy les vengo a hablar de cómo la reducción del transportador de serotonina, también muy conocido como SER, afecta el funcionamiento mitocondrial y este varía según el sexo. Entonces, primero tenemos el índice, segundo, la introducción. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y procesos del desarrollo cerebral. El transportador SER controla su recaptación sináptica. Cuando el SER está mal o está reducido, podemos ver variaciones genéticas como la del autismo y la depresión. Es porque la serotonina está mucho tiempo en la sinapsis, haciendo que se alteren las vías como la de la función mitocondrial. Tenemos transportador de recaptación de serotonina. El mecanismo principal es que es un transportador de alta afinidad y está ubicado en la membrana presináptica. Tenemos la función que es recapturar el 5-HT, liberarlo desde la hendidura sináptica hasta la neurona presináptica. Su impacto es poder regular la intensidad y, y la duración de la señalización serotoninérgica. Su localización adicional es en las membranas mitocondriales presinápticas. Tenemos la sinapsis serotoninérgica como SER. El SER es el que actúa en el último paso. Cuando ya es al final, cuando él llega, es a regular todo el sistema. Entonces, primero, la liberación. Entonces, en la liberación, el 5-HT se libera desde la neurona presináptica hasta la hendidura sináptica. Después pasa a la transmisión en la que el 5-HT se une a los receptores postsinápticos y pues se transmite esta señal. Entonces después tenemos la recaptación y fin de la señal. Entonces aquí es cuando el SER bombea al 5-HT haciendo que este vuelva al interior de la neurona presináptica. O sea que se acaba la señal cuando el 5-HT se vuelve a la sinapsis. Entonces, esto es lo que precisamente quería analizar el artículo, este estudio. ¿Cómo es que un ser reducido afecta la función mitocondrial, afecta a la mitocondria? Sabiendo que la mitocondria es el centro de la energía de toda célula. Después tenemos el objetivo del estudio, que fueron tres objetivos, que el primero fue analizar cómo la reducción del SER afecta la función mitocondrial. El segundo fue evaluar las diferencias entre machos y hembras. El tercero fue comparar las regiones cerebrales afectadas. Entonces, estos objetivos son muy importantes. En este estudio son muy importantes ya que nos permiten poder comprender las variaciones que hay entre hembras y machos cuando se trata de trastornos neuropsiquiátricos. Después tenemos la metodología, que acá se analizaron ratas heterocigotas para SER, que esas se les dio de nombre HEAD y estas tenían una reducción parcial del trastorno. Se analizaron dos regiones. En la primera región fue la del cortez frontal, que en esta es la que se encarga de regular el estado de ánimo y funciones de la memoria. En el cerebelo, que también fue otra región que se analizó, esta es del control motor y últimamente se está viendo que funciones cognitivas. Se utilizaron dos métodos o dos técnicas de medición para este experimento, que fue la de Western Blot, que en la de Western Blot se utilizó fue para medir la masa mitocondrial de cada complejo, en el complejo 1 y 4, y la abundancia de proteína de MTC01 del complejo 4. Entonces, el otro método, la otra técnica que se utilizó fue la de ensayos enzimáticos, que esta se utilizó fuera para medir la actividad de cada complejo, del complejo 1 y 4, y las cadenas de transporte de electrones. Después tenemos los resultados. Entonces, en los resultados fueron muy satisfactorios, fueron muy intensos, ya que estos nos pudieron
mostrar como un dimorfismo sexual muy alto, porque se pudo diferenciar las diferencias entre hembras y machos, y en el que más se identificó esto fue en el cortes frontal, ya que en machos head hubo un aumento muy significativo de la actividad frontal y la abundancia de la proteína MTC01. En cambio, en hembras head no hubo un aumento, sino que una leve disminución de esta actividad mitocondrial. Y en la otra región, que es el cerebelo, ambos sexos tuvieron un aumento de su masa mitocondrial de TOMM20. Los dos tuvieron este aumento de esta proteína. Entonces aquí hay una imagen en la que explica muy bien esta diferencia en el corte frontal, como en machos head hubo un aumento de este corte frontal, pero en hembras head hubo una disminución, entonces las flechas están muy claras. En el macho está mirando hacia arriba y es de color azul, que esta indica el aumento de la actividad mitocondrial. En la de hembra está la flecha roja mirando hacia abajo hacia la mitocondria. Entonces, esta mitocondrial, una disminución de esta actividad. Acá tenemos esta figura 1 que nos permite poder entender que la reducción del ser afecta el funcionamiento mitocondrial de las hembras y machos. Tanto en el córtex, en el córtex frontal y en el cerebelo. Entonces, arriba están las bandas de Western blot, que son las de cantidad de proteínas mitocondriales, y abajo están las gráficas que nos permiten cuantificar esos resultados. Entonces, bueno, primero se vio el corte frontal, que hubo mucha diferencia entre machos y hembras head. Entonces, en machos head hubo un aumento de la actividad de las proteínas MTC01 y esta relación que esta tenía con la TOMM20. Entonces, hubo un disparo de su actividad mitocondrial. En cambio, en las mujeres, se disminuyó. Eh, Esto cabe recalcar que la masa mitocondrial TOMM20 no cambia. O sea que la diferencia no está en la cantidad de mitocondrias, sino que está en el funcionamiento. Y después tenemos abajo el cerebelo, que en esta no hubo diferencia en machos y hembras, sino que los dos aumentaron de la misma forma sus proteínas TOM20 y, y la relación de esta con la MTC01. Entonces su dimorfismo sexual no fue diferente, sino que los dos aumentaron de la misma forma, entonces no hubo dimorfismo sexual. Después encontramos las discusiones. En las discusiones podemos ver que este estudio nos permitió poder entender que la reducción del ser afecta a la mitocondria de forma diferente en hembras y machos, y en la que más se ve, en la que especialmente está, es en el cortez frontal. Entonces, en hembras hubo una disminución de la actividad mitocondrial. En machos hubo un aumento de esta actividad mitocondrial, lo que hace que haya un dimorfismo sexual muy claro. Después tenemos que esto es muy importante, perdón. Esto es muy importante, ya que el cortez frontal va ligado a todo lo que tiene que ver con trastornos neuropsiquiátricos. Y esto nos explica por qué hay diferencias en los sexos a la hora de las enfermedades. Después tenemos las conclusiones. Entonces, la reducción del ser impacta a la función de la mitocondria, pero esta depende eh, la función de la mitocondria dependiendo del sexo y la región cerebral que se esté estudiando. Entonces, para un estudio así es muy importante tener en cuenta que el sexo debe ser una variable crítica en la investigación de los mecanismos patofisiológicos cerebrales, ya que en este estudio pudimos ver que sí hay diferencia en el cortez frontal, entonces es muy importante tener esto en cuenta. Entonces,
Muchas gracias por su atención y gracias.